Aquí vamos a estudiar lo que son los ángulos correspondientes y ángulos alternos. Yo les recomiendo que este video lo vean varias veces porque es bien importante que entiendan el concepto de estos tipos de ángulo. Bueno, primero que nada vamos a ver nosotros que en este tipo de ángulos vamos a trabajar nosotros con unas paralelas y con otra línea que se llama transversal. Este signo que ven que parece un 11 no es un 11, son dos líneas que nos dice la palabra paralela. Entonces me dice que la línea E es paralela a la línea D. E es paralela a D. Entonces identificamos nuestras líneas E y D. Entonces ya sabemos que son paralelas. La definición de paralelas es que son dos líneas que van juntas, nunca se juntan, nunca se separan, siempre donde es la misma medida en cualquiera de sus puntos. Tenemos otra línea, la línea P, y esta se llama transversal porque atraviesa de lado a lado a las paralelas. Cuando nosotros hacemos esto, estamos formando varios ángulos. Estamos formando el ángulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Con estas paralelas y la transversal formamos 8 ángulos. Ahora, de aquí, de estos 8 ángulos, van a salir estos tipos de ángulos. Ángulos correspondientes del mismo lado de la transversal. O sea, esta es la transversal. O están de este lado o están de este otro lado los correspondientes. Ya les explicaré más adelante. Los alternos externos. ¿Por qué se llaman alternos externos? Porque son externos fuera de las paralelas. Entonces quiere decir que mis ángulos alternos externos van a ser el 1, el 2, el 8 y el 7. Los alternos internos dentro de las paralelas. O sea que vamos a trabajar con el 3, 4, 5 y 6. En los correspondientes ya dijimos que son de un lado de la transversal o del otro lado. O sea, trabajamos con el 1, 3, 5 y 7 o trabajamos con el 1, 4, 6 y 8. Bueno, empecemos a identificarlos y vamos a abreviar porque son palabras muy largas, ¿verdad? Entonces yo voy a poner ángulos correspondientes, más voy a poner una C. Ya sabemos que son ángulos del mismo lado de la transversal. Entonces, para que sean estos ángulos correspondientes sean iguales, tienen que ser de la misma medida. Entonces, si mi ángulo 2 es igual a mi ángulo 5, ¿lo ven? O sea, que este ángulo, fíjense cómo está abierto y este ángulo cómo está abierto. Quiere decir que este ángulo tiene la misma medida que este y aparte está del mismo lado de la transversal. Entonces es ángulo correspondiente. ¿Qué otro de este mismo lado tengo? Quiere decir que mi ángulo 3 es igual a mi ángulo 7. Ahora tengo otros, pero del otro lado, de este lado. Quiere decir que mi ángulo 1 es igual a mi ángulo 6. Y mi ángulo 4
es igual a mi ángulo 8. Como nosotros podemos ver, repasemos esta parte. Mi ángulo 2 es igual a mi ángulo 5. Como podemos ver, fíjese en la forma. Quiere decir que este y este son iguales. Fíjense, estos como están en punta. Quiere decir que el ángulo 3 es igual al ángulo 7. Fíjense este para acá, como está cerrado. Es igual al ángulo 6, que está también cerrado. Está del mismo lado de la transversal. Fíjense este ángulo 4 con este ángulo 8. Fíjense cómo está abierto el uno y el otro. Quiere decir que son iguales. Entonces ya con esto vemos lo que son los ángulos correspondientes. Veamos ahora los ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos, la palabra alterno es uno aquí y el otro del otro lado. Entonces tenemos que tienen que ser externos, fuera de las paralelas, o sea que tienen que estar estos dos y estos dos. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, vamos a agarrar el ángulo 1. Va a ser igual, fíjense cómo está cerrado, y el 7 también está cerrado. Fíjense que estos dos ángulos son iguales. ¿Ven la figura? Quiere decir que tienen la misma medida. Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 7. El ángulo 2 es igual al ángulo 8. Fíjense cómo está abierto. El ángulo 2 es igual al ángulo 8. Ahora pasamos a ver nuestros ángulos alternos internos. Son los que están dentro de las paralelas 3, 4, 5 y 6. Entonces yo agarro mi ángulo 3, tengo que buscar cuál es su gemelo. Entonces fíjense cómo este está cerrado. Fíjense que el ángulo 6 también está cerrado. Son alternos. Uno está aquí y el otro está del otro lado, ¿verdad? Por eso se les llama alternos. Entonces quiere decir que el 3 es igual al ángulo 6. El ángulo 4 es igual al ángulo 5. Fíjense cómo está abierto. ¿Vieron? Al ángulo 5. Entonces así es como los identificamos. Tienen que ser iguales y respetando estas características. El correspondiente nos indica que es del mismo lado de la transversal. El alterno externo tienen que ser fuera de las paralelas. Y los alternos internos tienen que ser dentro de las paralelas y tienen que ser ángulos de la misma medida. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver que nuestro ángulo 1 es igual a 60 grados. Y yo quiero sacar la medida de los demás ángulos. Muy bien. Teniendo en cuenta los otros capítulos que estudiamos, también nos van a poder ayudar. Entonces vamos a empezar nomás a usar estas tres características. Entonces, para que yo saque otro ángulo igual que el 1,
yo puedo sacar ángulo correspondiente. Entonces quiere decir que si mi ángulo 1, tengo que buscar otro que esté del mismo lado de la transversal. Entonces quiere decir que mi ángulo 6 es igual. Entonces quiere decir que mi ángulo 6 es igual también. Mi ángulo 6, perdón, es igual también a 60 grados. Si yo quiero ver mi alterno externo, o sea, mi ángulo 1, mi ángulo alterno externo que tiene que estar fuera es igual al 7. Quiere decir que mi ángulo 7 también es igual a 60 grados. Entonces, les pongo una más. Este ya está, este ya está, este ya lo tenemos. Yo ya que tengo este ángulo, pues busco mi correspondiente, que tiene que estar de este lado de la transversal, Entonces, si mi ángulo 7 vale 60, quiere decir que mi ángulo 3 vale 60. Mi ángulo 3 es igual a 60. También se va este. Si yo quiero buscar mi otro ángulo que corresponda, vamos a ver, usando las otras que tenemos. Por ejemplo, yo aquí tengo ángulos suplementarios, ¿verdad? La suma de los dos ángulos tiene que darme 80. Quiere decir que si este vale 60, el ángulo 2 vale 120. Entonces, ángulos suplementarios en mi ángulo 2 es igual a 120 grados. ¿Se acuerdan? 180 ángulos suplementarios. Si este vale 60, pues lógico, 180 menos 60 me da 120. Entonces, si este me da 120, busco su correspondiente, que es el ángulo 5. Entonces quiere decir que mi ángulo 5 es igual a 120 grados también. También se va. Este ya se fue. Si yo busco el alterno interno, que sería el 4, quiere decir que mi ángulo 4 es también 120. También se va. ¿Qué es lo único que me queda? Es el 8. Busco correspondiente con el 4. Si el 4 es 120, quiere decir que el 8 también es 120. Entonces quiere decir que mi ángulo 8 es igual a 120. Y ahí quedó resuelto todas las medidas de nuestros 8 ángulos. Solo con la medida de un solo ángulo y teniendo en cuenta nuestras características más lo de ángulos suplementarios y complementarios, podemos resolver muchos problemas que van a venir en nuestro examen. Entonces, vean varias veces este video. Esta parte de aquí es bien importante, apréndanse bien esto, más lo de ángulos complementarios y suplementarios, y no tendrán problemas en su examen.